Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y el día de hoy estamos en un lugar realmente espléndido, en un jardín que tiene fuentes, que tiene unos árboles gigantescos, casi no parece la Ciudad de México. Estamos en el Museo Casa de la Bola, aquí en Parque Lira. Ya saben que nos gusta salir cada programa a un lugar diferente y aprovechar para presentárselos. Así que ya saben, si pueden, dense una vuelta. Y hoy tenemos un tema que les ha inquietado mucho a algunos televidentes que nos han preguntado, ¿hay nuevos permisos, hay nuevas cosas? ¿Qué sucede con otras voces para radio, para televisión? Y justo en estas semanas pasadas se han otorgado algunos de estos permisos nuevos, así que de eso y muchas otras cosas más hablaremos hoy aquí en la Defensoría del Televidente. Fue miembro de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Actualmente tiene el cargo de relatora para la accesibilidad de personas con discapacidad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, socia del Buffet Quijano. Bueno, ya estamos de regreso, ya vieron quién es nuestra invitada y a mí la verdad es que me da muchísimo gusto que Clara Luz esté hoy conmigo. Clara Luz, que sabe tanto de telecomunicaciones y que además lo has trabajado mucho. Bienvenida. Gracias, Gaby, y buenas noches a tu auditorio también. Bienvenida aquí a la Defensoría del Televidente. Como decía yo hace rato en la introducción, para nuestros televidentes de repente hay una duda constante de decir, ¿se otorgan o no se otorgan nuevos permisos, nuevas concesiones en radio y televisión? Sabemos que durante mucho tiempo esto se daba más bien como a cuentagotas, y en las últimas semanas pues nos enteramos de un paquete de nuevos permisos. Exactamente. Fue un paquete con 3 estaciones de televisión digital, que eso también es un tema que habríamos de analizar, para el gobierno del Distrito Federal, para la Universidad de Guadalajara y también para el Canal del Congreso. Y menciono que hay que estudiar ese caso porque en México nuestra realidad es que pocos son los que tienen un televisor digital. A ver, antes de entrar, aprovecho que lo mencionas. ¿Qué significa? Es decir, me das un permiso de televisión digital, ¿significa que yo necesito tener un receptor digital? Exactamente. Digamos que te dan tu permiso para una televisión digital, pero el problema es que tu audiencia probablemente no tenga televisores digitales, sino que tenga los televisores tradicionales, los televisores analógicos. Y ahí no se recibe la señal. No se recibe la señal, por lo tanto, tu audiencia es muy reducida en este momento en México y seguramente en los próximos años seguirá siendo reducida. A sabiendas de que nos tendremos que mudar todos a digital en algún momento dado, pero bueno, ese es un tema adicional. Entonces, 3 de televisión digital y después 10 permisos para radios comunitarias en distintos estados de la República y también 6 permisos para universidades, 5 para la Universidad Autónoma Metropolitana y 1 para la Universidad Anáhuac. ¿Por qué 5 para la UAM? Esas radios son para estaciones de radio de baja potencia, para cada uno de sus campus. De la información públicamente disponible, me parece que solamente es para que puedan transmitir dentro de su campus y a una zona muy limitada alrededor de los campus. Porque eso, bueno, ahorita apuntas, o esta anotación que haces de la información disponible, uno dice, bueno, por un lado, qué bueno que se otorgan nuevos permisos para... Eso a uno le da, por supuesto, mucho gusto, pero la pregunta que uno se hace es, ¿por qué así? ¿Por qué a ellos y no a otros? ¿Por qué ahora? Es decir, no hay manera de saber si se les da el permiso a alguien y no a otro, por ejemplo. En este momento no hay información públicamente disponible. Yo esperaría que la Comisión Federal de Telecomunicaciones estableciera cuáles son los criterios o cuáles son los que aún siguen en trámite y todavía no se les otorgan. También poder identificar cuáles son los requisitos para nuevas radios comunitarias, por ejemplo, que pudieran saber qué es lo que les va a pedir la autoridad para otorgarles un permiso. Y aquí un aspecto que a veces destaca la autoridad es que el espectro radioeléctrico, que no es otra cosa que el camino por el que viajan las ondas, tanto de televisión como radio, siempre se maneja que es un recurso muy escaso. Sin embargo, se hace más escaso cuando la autoridad lo tiene, digamos, acaparado
y no permite que existan nuevas estaciones de radio o nuevas estaciones de televisión. Incluso en la Ciudad de México sería posible que hubiera nuevas estaciones de canal de televisión abierta, por ejemplo, o de radio abierta, haciendo una reordenación de las estaciones, digamos, acomodándolas de tal manera que el espacio que tenemos para ocupar lo puedan ocupar más estaciones de radio. Esa información no está disponible de cuál es la disponibilidad de frecuencias en nuestro país para que la gente pudiera decir, estamos interesados en esta universidad, en esta comunidad, para utilizar una frecuencia. Hay quienes aseguran además que el espectro, en el caso de la radiodifusión, de repente está como muy protegido, ¿no? Es decir, hay tiene que haber tanta distancia entre una estación y otra, entre una frecuencia y otra, y más que en realidad estamos sobreprotegiendo cuando la tecnología, sobre todo el mundo digital, ya nos apunta hacia la posibilidad de aprovecharlo de otra manera. Es correcto. En otros países lo que tienen es un espacio entre estación y otra muy reducido, lo que permite tener mayor pluralidad. En el caso de México, incluso en la Ciudad de México, que es donde podríamos decir que está más saturado, habría posibilidad de reordenar este espectro, tener más que pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Finalmente el universo da para... Sí, para todo. Tenemos que irnos al corte, pero te pregunto antes rápido. Hace rato que mencionabas lo de lo digital. Sabemos, por ejemplo, que en España ahorita ya están en el llamado apagón analógico, es decir, que ya se está mudando de lleno a la producción, transmisión y recepción en digital. Y en México también lo tendremos que hacer en algún momento dado, tanto en televisión como en radio. ¿Cómo están estos plazos y qué implicaciones puede tener, por ejemplo, para el mejor uso del espectro? En el caso de televisión está programada para el 2021, sin embargo difícilmente se va a cumplir con esa meta. Por la experiencia internacional de países desarrollados vemos que siempre se tarda más la transición de la televisión digital. En el caso de la radio, México aún no define cuál va a ser su estándar de radio digital, por lo cual ni siquiera hay fecha ni estándar para la radio digital en México. Bueno, así que tenemos todavía tareas pendientes. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en la Defensoría del Televidente. Nuestras emisiones tomarán en cuenta la diversidad política, religiosa, biosocial, étnica, de género, sexual y cultural de la humanidad. La próxima semana, Laura y Alex tendrán su última sesión con el Dr. Paul Weston. I can know my son was troubled, just not how troubled. Sin más temores. My father was a really selfish man. Sin más excusas. Maybe helping is easier than feeling the pain. Deberán tomar esta oportunidad para resolver su vida. We'll never know, will we? Laura y Alex se despiden de En Terapia, martes, al filo de la medianoche. ¿Cómo que no se puede? Yo como ciudadano propongo proyectos para mi comunidad. Yo promuevo soluciones. Yo me informo del avance de las obras y la calidad de los servicios. Yo apoyo los programas de seguridad. Yo conozco los problemas de mi comunidad y opino cómo resolverlos. Todo es posible si los ciudadanos participamos. Instituto Electoral del Distrito Federal. Llegaron a conquistar al mundo. Imagínese un mundo sin Google. Increíble, ¿no? Hace solo 10 años Google no existía y 5 años antes de eso no había forma de buscar nada en la Internet. Y con solo un clic revolucionaron la forma de relacionarnos. For example, you're a manager and you have to tell somebody they're not doing very well. Send them an email. Nuevas tecnologías. Los miércoles 9:30 de la noche. 21 22 96 80 del Distrito Federal y Área Metropolitana. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos hablando de nuevos permisos, de concesiones, qué sucede con nuestro espectro radioeléctrico. Y bueno, además de la muy respetable opinión de nuestra invitada del día de hoy, pues vamos a escuchar otras, porque este es un tema polémico, un tema contrastado, y por ello decidimos entrevistar también a estas otras personalidades. Soy Eduardo Ruiz Vega, abogado en materia de profesiones y de radiodifusión, y soy un televidente. La vocación de las radiodifusoras permisionadas, pues obviamente es una vocación distinta de las comerciales. Yo
Pienso que hay que darle mucho más opciones al público televidente, y al no perseguir el lucro y al no volverse necesariamente unas esclavas del rating, creo que las estaciones permisionadas, tanto de radio y televisión, le aportan a la ciudadanía pues una visión distinta, tanto del entretenimiento, de la diversión, como también de la información y de la cultura. Creo que es muy bueno que se hayan entregado estos permisos y que se sigan entregando, aunque siento que falta un poquito de planeación en estas entregas, tanto de los permisos como de las concesiones. Yo creo que ahorita hay un mecanismo adecuado. O sea, yo creo que el mecanismo adecuado simple y sencillamente debería de ser muy transparente. Yo no entiendo cómo, si en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en su momento, y voy a hablar en plural porque yo era parte de ese órgano, dimos una opinión favorable para el proyecto de la Ciudad de México, que creo que es muy loable y muy viable, yo no entiendo cómo la opinión que tiene que dar la Secretaría de Gobernación tardó 3 años. O sea, ahí hay una intencionalidad política. Yo creo que eso es lo que no debe de suceder. Yo creo que se deben de poner requisitos que debe de llenar los interesados, que deben de ser requisitos muy claros. Yo creo que estos permisos deben de servir a la ciudadanía y no al partido que esté en el poder, sea el nivel que sea, municipio, o en este caso delegación, estado, o en este caso ciudad o federación. Y yo creo que donde está la clave no es tanto en el otorgamiento, sino en la verificación de que no se utilicen como medios de propaganda. En el momento en que se utilicen como medios de propaganda, y no nada más hay propaganda política, también puedo yo pensar, por ejemplo, en permisos de universidades que son, quiérase que no, propiedad del clero y que se mal utilicen. En el momento en que hay una violación, yo creo que entonces la sanción tiene que ser ejemplar y absoluta. Se apaga el switch, se baja la estación y se acabó eso. Bueno, hay una crítica siempre muy grande porque se dice que es un duopolio económico, ¿no?, en la televisión abierta, lo que de alguna manera justifica cuando se le hace la crítica de que no existe un monopolio económico. El problema es que el monopolio ya no es económico, el monopolio es simbólico, el monopolio es de contenidos. Creo que ahí es donde debería centrarse la crítica, ¿no? Las televisoras de televisión abierta, los más vistos al menos, como Televisa, que además se alcanza a nivel nacional, pues justamente tienen eso, compiten económicamente aparentemente, pero cuando sus intereses son de alguna manera trastocados, bueno, se unen, pero en lo que sí nunca cambian es en ese monopolio simbólico, ¿no?, en ese monopolio de los contenidos, y creo que es ahí donde debería existir más apertura. También se ha hecho como una especie de guerra entre los buenos y los malos, la televisión comercial, la mala, ¿no?, y la televisión pública, la buena. Creo que no es ahí el camino es la diversidad. Yo no estoy de acuerdo en que se diga que deba desaparecer Televisa y TV Azteca, pero sí estoy de acuerdo en que deben abrirse más canales y más contenidos que alcance a nivel nacional, y es ahí donde entran los medios públicos, donde los medios públicos que tienen de alguna manera que obedecer a intereses justamente de la ciudadanía. Es muy complejo hablar así en global de todos los medios de comunicación, pero yo creo que el principal patrón es los monopolios que se manejan, que las grandes empresas que manejan los medios de comunicación no dan espacio, por lo mismo, por sus intereses económicos o políticos, qué sé yo, no dan espacio a nuevas ideas, a cosas de contenido. Es bastante preocupante que esto siga pasando, porque de no haber una competencia en medios de comunicación no se va a poder arreglar y no se va a poder ofrecer programas de calidad a las personas en general. No se puede cambiar realmente de un día para otro todas las dinámicas que se han venido repitiendo, pero tan siquiera yo repartiría equitativamente los canales de televisión. Si alguien quiere meterse a este negocio, pues yo tal vez lo permitiría, y sobre todo pues tal vez le daría más importancia a la educación, que es lo que más necesitamos ahora. Vamos a un corte y regresamos. Esta es la Defensoría del Televidente. Les recuerdo, es muy importante su participación. www.defensor.canal22.org.mx o 01800 Canal 22. Llámenos y díganos qué opinan de la televisión en México. Canal 22 debe erigirse como instrumento de participación y construcción democrática para la sociedad mexicana. Código de Ética Canal 22. Revista Zócalo. Análisis e información de la comunicación política, los medios y el periodismo.
Cada mes analistas, académicos y periodistas ofrecen una visión crítica del entorno mediático. Adquiérela mensualmente en librerías y tiendas de prestigio. Revista Zócalo. Un viaje por los orígenes del rock en México. Entrevistas y encuentros alucinantes le valieron a este joven realizador el reconocimiento a su trabajo. En sus capítulos de estreno, Pantalla de Cristal recibe a Guillermo Piñón para hablarnos del documental Los Jefes del Rock. A mí me gusta el documental, pero me gusta mucho la ficción también, ¿no? Siempre es hasta un problema un poco. Mañana miércoles, 9 de la noche. Conoce nuestros códigos de autorregulación. Visita www.canal22.org.mx/códigos.html. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Como les decíamos, estamos grabando fuera del estudio, por eso repararán pues, los ruidos propios de la ciudad. Tenemos aviones, tenemos camiones, tenemos tráfico, tenemos por ahí de repente alguna ambulancia, pero bueno, eso es parte de estar afuera y este lugar realmente es tan espléndido que vale la pena. Claro, estábamos hablando en el primer bloque sobre los nuevos permisos, la idea que nuevas voces puedan tener o puedan acceder a los medios de comunicación y por lo tanto, bueno, pues hablamos ahora ya de universidades, de comunidades que tendrán, gracias a estos permisos que se otorgaron, pues la posibilidad de también transmitir. Sé que tú has trabajado también otros asuntos que tienen que ver con el acceso de ciertos grupos de la población a los medios de comunicación o a la comunicación, en lo que se entiende en el sentido más amplio como derecho a la comunicación. Entonces ya vimos lo de los permisos y las nuevas concesiones, pero me comentabas también de un estudio que hiciste para de las personas con discapacidad y su acceso a los medios de comunicación. Exacto, y concretamente lo podemos tomar el caso de la radio. Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la expresión, al derecho a la información, que una de sus plataformas es el acceso a la televisión. ¿Qué pasa si yo no puedo escuchar y hay un noticiero? ¿Tengo acceso a esa información? ¿Qué pasa cuando el presidente Calderón está dando un anuncio en televisión y no tiene subtítulos? Simplemente a mí se me priva de ese derecho de acceder a esa información de la misma manera que el resto de las personas. Por eso se llegó a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México suscribió ese tratado, o sea, es decir, esto ya es ley vigente en nuestro país, sin embargo no se ha hecho nada al respecto. Y por eso les pongo de referencia el caso de la influenza. Cuando fue la influenza, nos decían que debíamos de estar en nuestros domicilios, no salir a la calle, y en la televisión podríamos ver al secretario de Salud, podríamos ver al presidente Calderón y a los secretarios de Estado hablar, pero si yo tenía una discapacidad auditiva, simplemente no me enteraba de las medidas que yo tendría que adoptar. ¿Cómo se resuelve eso? Tomando criterios de accesibilidad, en este caso de la televisión, poniendo subtítulos o poniendo un traductor con lengua de señas. Y esto nuevamente es una obligación para el Estado mexicano. No es una obligación para las televisoras comerciales o para el sector privado, pero sí lo es para el sector público. Esto implicaría que todo aquel anuncio del gobierno federal, estatal o municipal debería de contar con estos criterios de accesibilidad. Ahí lo que pasa es que tenemos un tema, y es un tema muy importante, porque estas cosas cuestan, ¿no? Es decir, tener subtitulado o tener estas posibilidades de hacerte de la información a pesar de tus discapacidades en ese momento, pues cuesta. Y entonces uno dice, bueno, pues el Estado debe tener la obligación de hacerlo. Pienso, por ejemplo, en los grandes medios públicos, ¿no? Como puede ser el caso del Canal 22 o puede ser el caso del Canal 11 más. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en algunos medios más pequeños, en algunos estados de la República que tienen presupuestos bastante más limitados? Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo permitir, volvemos a lo que decíamos hace rato, más jugadores en el escenario mediático, pero que también sean jugadores que puedan entrar, valga la redundancia, al juego bajo condiciones similares? Por ejemplo, ofrecer a la población con discapacidad pues la manera de sí hacerse de la información. Ahí lo que la experiencia internacional muestra que todo debe ser algo gradual, no puede ser de la noche a la mañana. Claro. Y el primero que tiene que dar el ejemplo es el gobierno. Lo que hicieron en otros países, como en Estados Unidos, fue que toda la publicidad gubernamental tenía que cumplir con los criterios de accesibilidad. Esto permitió que se fuera estableciendo un estándar para permitir que todos tuvieran igualdad de acceso a la información.
y siempre hay una competición por el tema de los recursos, sobre todo en el sector público y también en el sector privado. Aquí el punto es que estamos hablando de derechos fundamentales y si no estaríamos aceptando que existen mexicanos de primer nivel y mexicanos de segundo nivel, todo por razón de la discapacidad. Claro, bueno, es que ese es un tema y es un tema bastante complejo. Clara Luz, ¿qué sigue en términos del uso del espectro radioeléctrico? Es decir, ahorita pues se dieron estos permisos tanto para televisión como para radio, como ya dijiste. Señalas que en realidad se podrían dar muchos más. ¿Habría de existir algún límite para que se diera? Porque también uno piensa, bueno, si cualquiera puede, me estoy yendo al extremo, pero si cualquiera pudiera tener una estación de radio, ¿quién la va a escuchar? Es decir, también tenemos que ver contenido frente a, pues, quién es la posible audiencia, porque bueno, si no, también estamos jugando a una fantasía más bien comunicativa. Entonces, ¿qué sigue en el país? Tú que conoces bien cómo estamos ahorita. Me gustaría platicarle qué es lo que debería de seguir, porque lo que sigue quizás es seguirnos con la inercia. Cosas, claro. Sin embargo, lo que debería de seguir es que el gobierno federal licitara, al menos para que existiera una televisora adicional. No quiero hablar de una tercera cadena de televisión, pero me parece que sí habría lugar para que existiera una alternativa más. En mi opinión debería de ser una de servicio público. No hay necesidad de crear una tercera cadena que sea comercial y que quizá tenga el mismo contenido programático que otras que ya existen. Sin embargo, una tercera cadena de servicio público sería importante que existiera. Y eso es algo que está en manos del gobierno federal realizarlo. Si hablábamos que en este caso de los permisos es algo insólito que se dé y nos sorprende a todos cuando en otros países no sería una causa de sorpresa, en el caso de televisión, eso sería un caso inédito, por así decirlo, el que se otorgara una nueva opción para el televidente. Y coincido contigo en el sentido de que elaborar contenidos es finalmente el costo más grande para una televisora o una radiodifusora. Sin embargo, también la audiencia, en el caso de medios de servicio público, no debemos de llevarnos por criterios comerciales, sino que entender que también debe de haber otra alternativa cultural con fines educativos, de entretenimiento, por supuesto, como es el caso de Canal 22, que sin ser una cadena o una estación de comercial, tiene contenidos muy variados que le provee de entretenimiento e información a la audiencia. Ahí tenemos realmente un tema y sobre todo creo que como ciudadanos debemos de estar insistiendo. No es de fácil resolución porque, como bien has apuntado y como han apuntado también otros expertos que pudimos entrevistar para este mismo programa, pues hay muchos factores que tomar en cuenta. Hay factores que tienen que ver con lo económico, hay factores que tienen que ver con la viabilidad de algunos proyectos, pero creo que bueno, por un lado debemos congratularnos de que se estén dando estos permisos. Esperemos que no haya sido solamente un momento, ¿no?, único y que tal vez esto marque tendencia, ojalá. Pero si no, creo que como ciudadanos deberíamos estar insistiendo en la necesidad de contar con otras formas, otras alternativas también de comunicación y nuevamente pues reiterar este tipo de estudios importantes como el que tú hiciste o coordinaste sobre el acceso de personas con discapacidad a la comunicación, y podríamos hablar de muchos otros. Espero que nos acompañes pronto en otro programa. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este programa donde hablamos sobre los nuevos permisos, las nuevas concesiones, aunque en realidad son permisos, ¿verdad? No serían concesiones. Básicamente permisos en radio, en televisión, pero también con esta acotación de que son sobre todo para televisión digital, con eso implica en un país como el nuestro, en donde pues lo digital está todavía pues muy reducido en cuanto a su alcance. Pero bueno, yo soy Gabriela Barkentin, esta es la Defensoría del Televidente y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hola, buenas noches. Bueno que están pasando ese programa tan interesante en la televisión. Sí, sería muy bueno que otorgaran permisos a otras personas que quieren ofrecer televisión por cable. De esta manera vamos a tener una mejor calidad en el servicio a más bajo costo, lo que nos hace mucha falta ahorita en México. Gracias. Mi nombre es Lucía Rodríguez Esqueda. Mi único comentario es decir que hay un tipo de discriminación con respecto a la televisión cultural, porque se tiene que pagar por el canal, entonces no tiene por situación económica. Dejen la señal abierta de manera regular. Sería todo.
Bienvenidos a su sorteo Chispazo. Estamos ante la prefectura de la Secretaría de Gobernación. Estos son los números ganadores de Chispazo. Muchísima suerte a todos. 9, 25, 20, 22, 26. Muchas felicidades a todos los ganadores. Y recuerda que ProGol te tiene dos buenísimas noticias. La primera, ProGol de media semana con 9 juegos a solo 10 pesos. Y la segunda, la bolsa inicial garantizada se duplica. Con esto, ayudas a los que menos quieren y más lo necesitan. Juégatela con México. Si quieres raspar y ganar al instante, compra tu raspadito en línea. Entra en www.pronosticos.gov.mx y en el sorteo Gana Gato, estos son los números ganadores. ¡Mucha suerte! 5, superior izquierda. 5, superior central. 5, superior derecha. 1, intermedia izquierda. 4, intermedia derecha. 3, inferior izquierda. 1, inferior central. Y 1, inferior derecha. Juégatela con México. A continuación, Ópera Prima. Ópera Prima. Ópera. El siguiente programa está producido en alta definición. Bienvenidos a la primera gala de Ópera Prima, Las Voces del Bicentenario, el primer reality show cultural de la televisión mexicana. Comenzamos. Ópera Prima. Ópera Prima. Ópera Prima. Se enfrentan hoy para medir sus capacidades ante un jurado de especialistas de primer orden. 22 voces del Bicentenario que mostrarán por qué México es una potencia mundial en cantantes de ópera. Y también 22 jóvenes al borde de un ataque de nervios porque después de esta noche, 6 de ellos tendrán que regresar a casa. Pero ¿qué les parece si vamos al Hotel Sede para ver cómo llegaron nuestros 22 participantes?